masterclass introductorio, un masterclass que tiene más la intención de dar un overview general del mercado inmobiliario, temas muy generales, muy introductorios, pero que nos van a ayudar a dar contexto a lo que se viene con Seal Academy. Y pues nada, sin duda es temas interesantes los que estaremos viendo por acá. Bueno, al final de este masterclass vamos a tener un modelo de quiz donde vamos a compartir una liga y la persona que gane este quiz tendrá un boleto de Seal Academy completamente gratis y el resto, como lo mencionaba, tendrán este descuento del 10% para la sesión del Seal Academy. ¿Cómo está estructurada este masterclass? Primero vamos a dar información de introducción al mercado inmobiliario, qué es lo que hace que el mercado inmobiliario, no únicamente en México, sino en todo el mundo, tenga éxito, qué es lo que hace que sea atractivo las inversiones en este mercado. Después, qué es la inversión inmobiliaria, cómo puedo invertir, es necesario tener un capital alto para invertir o puede ser con tickets menores, todas estas respuestas las vamos a contestar por ahí. Y por último, desde nuestra perspectiva, basado en la información que estamos nosotros analizando, cuáles son los tipos de inmuebles que han sido más atractivos. Hicimos un análisis desde 2019 a la fecha para ver el comportamiento de las inversiones en los tipos de activos que monitoreamos nosotros. Empezando con la introducción al mercado inmobiliario, estas siguientes gráficas que voy a compartir, es importante esa información que tenemos que tener siempre en cuenta. El principal catalizador del mercado inmobiliario es la población, son los factores demográficos. Estamos creciendo en este momento a un 1% de la población año con año. Y parece que 1% no es mucho, pero en una década estaremos creciendo un 10% y así hacia arriba. Y la verdad es que es una población que crece rápido y toda esa población que está creciendo eventualmente va a necesitar una casa en donde vivir, una oficina en donde trabajar, una bodega en donde almacenar productos, una bodega en donde fabricar automóviles para estas personas. Entonces, mientras tengamos una población en crecimiento, va a haber oportunidades de expansión para el mercado inmobiliario. No de manera general, obviamente tendremos que hacer los análisis caso por caso, pero el primer catalizador, lo primero que tenemos que analizar antes de cualquier toma de decisiones es este mercado, los consumidores de mi producto lo van está en expansión o cada vez hay menos personas comprándolo. Y la respuesta es cada vez hay más personas comprando, cada vez hay más personas viviendo que van a necesitar un espacio en donde vivir, trabajar, consumir, etc. Particularmente la línea demográfica de América Latina, que es esta línea amarilla que se ve por acá, la proyección es que siguen en expansión. Por ahí vemos regiones como el este de Asia, que se está contrayendo un poquito, vemos algunas regiones que se están aumentando a ritmos más acelerados, vemos Europa y Norteamérica muy estable, ahí es una población adulta, es una población en donde ya no hay tanta gente joven, en donde ya se está estabilizando el crecimiento y vemos que está muy estable. Sin embargo, particularmente en América Latina, seguimos viendo una línea hacia arriba de crecimiento. No es tan agresiva como en otras regiones, eso es cierto, pero mientras sigamos creciendo en población, va a seguir habiendo oportunidades. Estas pirámides son importantes leerlas, son las pirámides poblacionales, tanto históricas como la proyección que tenemos para los próximos años de cómo se va a comportar la población. Acá lo que tenemos es la edad de los habitantes y cuántas personas hay. Entonces nos marca de qué tan joven o qué tan adulta es la población. Si nos vamos por los 70s o los 50s, vemos unas pirámides en forma de triángulo, muy, muy marcado el triángulo, en donde lo que tenemos ahí es un índice de natalidad alto y una esperanza de vida corta. Entonces, esa es la situación del mercado de los 70, 60, 50. Llegan los 2000 y empezamos a ver una pirámide en forma más de campana y lo que vemos ahí es que los índices de natalidad siguen siendo altos, pero la esperanza de vida sigue siendo mayor. Entonces, tenemos también población adulta que hay que atender. Hay que pensar en casas de retiro, hay que pensar en hospitales, en consultorios, en todo lo que es. Vamos a atender también a la población adulta porque está presente también.
Y hacia adelante, 2025, 2050, lo que estamos viendo es más en forma de urna. Es una pirámide más en forma de urna. Ojo, todas estas pirámides que estamos viendo en México nos hablan de un mercado en expansión. Cada una tiene su forma distinta de analizarla, pero una pirámide donde es un triángulo invertido, donde vemos mucha gente vieja y poca gente joven, bueno, ahí es un foco rojo, ¿no? Probablemente es un mercado, una región que esté cada vez con menos población, cada vez haciéndose más chica. Todas estas figuras son saludables, todas estas figuras nos hablan de un mercado en expansión, hay que analizar cada una de ellas. Entonces, hacia adelante vemos más una figura de urna en donde tendremos población adulta, que también, como lo comentaba, hay que atender, pero también población joven que están haciendo y que, como lo comentaba, todas estas personas de 20 años para abajo eventualmente van a necesitar un lugar en donde vivir, en donde trabajar, en donde hacer sus estudios, en donde consumir, en donde ir de vacaciones, etc. Entonces, hay que analizar las generaciones, cómo consumen los millennials, cómo consumen los centennials, qué es lo que están ellos viendo. Hay que acordar que un edificio, si nosotros nos aventamos a construir un edificio, pues va a vivir mínimo por los siguientes 50 años. Entonces, hay que ver justamente cómo está la población para ver cuál va a ser el consumidor final perdón, de mi producto. Vámonos de lleno al mercado inmobiliario. Primero, hay dos perspectivas de inversión para un proyecto inmobiliario. Uno que sea capitalizado en venta y otro que sea en renta. Son esquemas distintos. Vamos a ver los detalles de cada uno, pero típicamente los proyectos en venta son más hacia residencia, son más hacia vivienda. Es decir, alguien puede construir una casa, tiene un terreno, construye una casa, la pone a la venta y tiene una ganancia. Tenía un terreno, construye una casa, la pone a la venta y tiene una ganancia. Estos periodos de recuperación de inversión, lo vamos a ver a detalle, son de entre 2 a 3 años, a diferencia de un proyecto pensado 100% para renta. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un corporativo de oficinas, una nave industrial en donde alguien construye el inmueble y lo pone a renta, tiene un flujo, tiene plusvalía, ojalá, hay que también tener el detalle de la plusvalía, pero ojalá tiene plusvalía, y ahí es donde tiene el retorno de inversión. Son periodos mucho más extensos en el tiempo de retorno de la inversión, pero nosotros nos vamos a especializar en todo lo que tenga que ver renta. Todo este masterclass está pensado en todo lo que tenga que ver renta. Más detalles y más diferencias entre cada uno de los modelos. Como lo comentaba, el plazo de retorno o de capitalización es de 2 a 3 años. Terreno, construyo, vendo. En 2 años, 3 años ya retorné mi inversión. Y por renta es de por lo menos 3 años hacia adelante, puede ser hasta 10 años, ¿no? Yo construyo, tengo mi torre corporativa, tengo mi nave industrial, tengo mi centro comercial, y conforme se vaya rentando mis espacios, yo voy percibiendo esas rentas y voy recuperando mi inversión. Son un poquito más institucionales los modelos de renta. Ahí empezamos a ver fibras, empezamos a ver FECADES, SERPIs, que son estos instrumentos que cotizan en bolsa, en donde están involucrados. Entonces, ojo, también es importante mencionar, no es necesario tener grandes cantidades de capital para un proyecto en renta. No tengo que yo meterme a construir un edificio completo de edificios, si utilizo los instrumentos que hay actualmente en la bolsa. Podemos comprar certificados en fibras, en FECADES, en SERPIs directamente de los operadores de bolsa a precios, pues, no sé, el precio de la fibra más económica debe estar algo así como en 5 pesos. Entonces, un certificado lo podemos comprar en 5 pesos. Claro que el retorno también será de esa medida, pero podemos empezar a jugar en el mercado de bienes raíces en renta, o como lo conocen los gringos, commercial real estate, en prácticamente con cualquier ticket. Vamos a ver el enfoque en renta desde la perspectiva del inquilino. Y tenemos distintos tipos de activos que juegan en este modelo de renta. Multifamiliar, ¿a qué nos referimos de multifamiliar?
un proyecto de vivienda en donde no se venden las unidades, no se venden los departamentos, sino que un mismo fondo, una misma fibra, un mismo desarrollador es dueño de todo el inmueble, lo opera y lo renta. Es decir, de nuevo, no se venden las unidades, sino que el 100% del inmueble es en renta y el 100% del inmueble es operado por la misma compañía. Oficinas, industrial, retail, prácticamente retail es comercio, y hoteles. ¿Cómo están los plazos de contrato frente al inquilino? Es decir, cuando un inquilino renta un espacio en cada tipo de activo, ¿cómo se comporta? Bueno, en multifamiliar es de un año, todos los contratos de vivienda prácticamente van de un año, se van renovando, pero es difícil ver más de un año en un contrato de renta. Oficinas, particularmente en mercados como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, etcétera, los contratos mínimos van de 5 años. Alguien renta un espacio de oficinas y mínimo de 5 años. Ahorita estamos en un mercado que está un poquito afectado en oficinas, entonces hay algunos desarrolladores siendo más flexibles. Sin embargo, en general, el estándar es 5 años mínimo de contrato. Industrial, una nave industrial, ya sea de manufactura o de logística, van de los 5 a los 10 años. Retail, van de los 2 a los 5 años. Y hotel, días. ¿A qué nos referimos con días? Alguien hace una reservación en el hotel, pasa 2 días y se queda, ¿no? Y se va, perdón. ¿Cuál es el tipo de inquilino? ¿Cuál es el mercado? Multifamiliar es completamente consumidor final. Del fondo del dueño del inmueble a la persona que va a vivir es el contrato en el que se llena. Oficinas es de una empresa a otra empresa, B2B, es de el dueño del inmueble, que es una empresa generalmente, a la compañía que será arrendadora del espacio. Lo mismo con lo industrial, lo mismo con retail, que son centros comerciales. Hotel, de nuevo, es consumidor final. Típicamente los contratos en multifamiliar son en pesos. En oficinas tenemos un mix interesante entre dólares y pesos. Depende también del espacio, depende también del inmueble. Industrial, aunque está más dolarizado, sobre todo en la franja fronteriza, Tijuana, Juárez, Monterrey, Saltillo, etcétera, hay también un componente de pesos. Importante mencionarlo, el centro del país, el Bajío, vemos más contratos con denominación en pesos, y la franja fronteriza más contratos con denominación en dólares. Retail siempre es en pesos, y hoteles depende si es un centro turístico, puede ser en dólares, generalmente también son en pesos. Y también pusimos un indicador de qué tan defensivos son los tipos de activos y por qué lo consideramos así. Estamos viendo un mercado multifamiliar, aunque sigue siendo un mercado que no ha entrado a México como está en otros países, aún sigue siendo un mercado muy chico, el mercado multifamiliar, lo vemos muy defensivo, muy difícilmente, por más que la situación esté difícil, alguien deja de pagar la renta de su casa. Oficinas, lo que estamos viendo en este momento es que muchas empresas están reduciendo sus espacios, están saliendo, cancelando sus contratos, y ahí lo estamos viendo que fue un poco menos defensivo. Industrial, en este momento es un mercado completamente en expansión, este mercado está creciendo y lo vemos muy defensivo en este momento. Retail con un poquito de sobreoferta, y hoteles, aunque el sector turístico se recuperó muy rápido, los hoteles business class se vieron muy afectados. Entonces, bueno, vámonos ahora a qué es la inversión inmobiliaria. Prácticamente, para definir una inversión inmobiliaria, nos referimos a dedicar recursos al sector inmobiliario con el objetivo de obtener beneficios de cualquier tipo. ¿Cómo se hace? Se puede hacer directamente invirtiendo, comprando inmuebles, se puede hacer a través de fondos. Ya más adelante vamos a verlo más a detalle, pero prácticamente se puede hacer desde adquirir un porcentaje, un certificado de fondos, o directamente desarrollando inmuebles nosotros mismos. Las variables importantes en una inversión, no únicamente inmobiliaria, sino de cualquier tipo, son el rendimiento, el riesgo, la liquidez y el plazo. Y el objetivo de la inversión inmobiliaria no es únicamente ganar dinero, sino también generar ingresos pasivos. ¿A qué nos referimos con ingresos pasivos? A recibir rentas, prácticamente. Todo lo que es ingreso pasivo es aquellos ingresos que no
necesitan algún esfuerzo nuestro para que sucedan. Entonces, recibir rentas, recibir dividendos de las fibras, todo lo que no signifique nosotros estar operando un inmueble para tener estos ingresos, es también lo que buscamos en estas inversiones inmobiliarias. ¿Cuáles son los beneficios de una inversión inmobiliaria? Flujos de cajas estables, protección contra la inflación. ¿Por qué protección contra la inflación? Porque generalmente todos los contratos de alquiler frente a los inquilinos están indexados a la inflación. Es decir, cuando pasa un año de contrato del inquilino, el aumento de su renta está indexada a la inflación. Entonces, sí, estamos viendo inflaciones altas, pero en teoría la renta debe de subir al mismo nivel. Posibilidad de diversificación, sobre todo si estamos viendo en fibras, en donde podemos comprar un porcentaje de una fibra hotelera, industrial, oficinas, retail, etcétera. Podemos diversificar nuestros ingresos y es un mercado menos volátil. Y lo vemos en la gráfica que estoy compartiendo en esta parte. Acá, uno de nuestros productos con mucho éxito es el Sila México Index, el SMI. Este índice lo que hace es tomar el valor, o más bien estimar el valor total del mercado de las bienes raíces en México. Un índice lo que hace es todos los días, cada 3 meses, cada año, cada cierto tiempo, mide el precio o mide el desempeño de cualquier vehículo y lo va comparando para ver cómo se aprecia o se deprecia ese instrumento. Nosotros nos dedicamos a evaluar los inmuebles de nuestra base de datos para ver si se están aumentando el valor o están disminuyendo su valor. Y lo que vemos en la línea, que es esta parte de arriba, es que de todos los instrumentos contra los que estamos comparándose, la inversión en bienes raíces en México es la que ha tenido mayor éxito. Tenemos, por ejemplo, invertir en UDIs, sin duda es un instrumento muy seguro, pero la diferencia de rendimientos contra las bienes raíces es importante. Vemos, por ejemplo, dólar, cómo ha estado muy estable en los últimos años. No hemos visto si alguien invierte directamente en la paridad peso-dólar. Ha estado muy estable el dólar, entonces no ha habido un rendimiento real. CETES, ahorita lo vamos a ver, ha estado aumentando en los últimos trimestres, pero también tuvimos un tiempo en tasas muy bajas, entonces, pues bueno, es importante ver cómo las bienes raíces han tenido mayor éxito, por así decirlo, obviamente mayor riesgo asociado que algunos instrumentos típicos. Algunas opciones para invertir, compra-venta de inmuebles, compro un inmueble, alguna mejora al inmueble y lo vendo, le gano algún sobreprecio, renta de inmuebles, compro un inmueble y lo pongo a vender. El crowdfunding y crowdlending son instrumentos que se han puesto de moda en los últimos trimestres, perdón, en los últimos años. Particularmente lo que hacen estos modelos es parten un edificio o un proyecto en pequeñas unidades, tickets accesibles, y con un ticket muy accesible yo puedo ser dueño de un porcentaje de ese edificio. Y lo que accedo al ser dueño de ese porcentaje es la porción de renta que genere ese inmueble, me llega a mi bolsillo. Aparte que se debe de ir apreciando también ese certificado, porque si yo compré el inmueble o el certificado del inmueble cuando era únicamente una maqueta, cuando era únicamente una idea, y lo vendo, ese certificado, cuando el inmueble ya está construido, ya tiene inquilinos, ya está generando ingresos, pues se debió de apreciar ese certificado. Entonces, es la manera en la que gana, son tickets muy accesibles y se han puesto de moda últimamente. Fibras, estas fibras son empresas que se dedican a comprar inmuebles, ponerlos a la renta y generar retornos por rentas. Y secades, la diferencia entre fibras y secades prácticamente es que los secades desarrollan los inmuebles y los fibras únicamente adquieren inmuebles que ya están construidos. Particularmente esos son los inmuebles, los tipos de inmuebles más atractivos que hemos visto últimamente. Lo que queremos medir por dos mediciones. Lo primero es enfoque
en los metros cuadrados que se han construido en los últimos años. ¿Cuántos metros cuadrados se han construido en los últimos años por tipo de activo? Industrial, oficinas y retail. ¿Qué estamos viendo? Estamos en tiempo récord de metros cuadrados del activo industrial. Estamos metiéndole muchos metros cuadrados al mercado, pero esto viene acompañado de una sobredemanda. Están llegando tantas empresas a México, empresas de manufactura, empresas automotrices, empresas también de e-commerce y de logística. Es importante mencionar que las empresas de logística y de e-commerce han crecido de manera acelerada, pero todas estas industrias llegan a México y no estábamos listos. Teníamos muy pocos inmuebles disponibles a la renta y vimos una sobredemanda. Llegan más metros cuadrados, se demandan más metros cuadrados que los desarrolladores están siendo capaces de construir. Ya se está nivelando este juego entre oferta y demanda, por eso estamos viendo tiempo récord en metros cuadrados entregados. Como pueden ver, oficinas y retail no han tenido los mismos metros cuadrados desarrollados en los últimos años, aunque sigue siendo atractivo y hay oportunidades en estos tipos de activo. En general son mercados sobreofertados, es decir, hay más metros cuadrados disponibles de lo que los inquilinos están consumiendo. Hicimos la misma gráfica, pero ahora en millones de dólares invertidos, es decir, le pusimos, según nuestra base de datos, cuánto es el valor unitario del metro cuadrado para ver cuántos metros cuadrados o cuántos millones de dólares han invertido por tipo de activo. Vemos 2019 muy parecida a la inversión entre oficinas e industrial. Después 2020, 2021, 2022, oficinas parece que baja un poquito su inversión y el activo industrial, lo mencionamos, han sido más de 3,000 millones de dólares de manera, así un estimado muy por encimita, han sido más de 3,000 millones de dólares que se han invertido en el año en el activo industrial. Es una locura lo que estamos viendo en el 2022 para este activo. Este índice lo mencionaba, es nuestro índice general, está público en nuestro homepage, en el homepage de Sila. Tenemos índices particulares por regiones, por tipo de activo, esos son los que nuestros clientes acceden, pero el índice general está público en nuestro homepage, los invito a que lo consulten. Lo que estamos viendo es cómo, y lo mencionaba, el activo industrial, que es la línea anaranjada, ha aumentado mucho su valor en los últimos trimestres, sobre todo en el 2022 vemos cómo los brincos de valor trimestre contra trimestre son más agresivos. ¿Por qué? Particularmente sobre demanda, aumento en el precio del acero, aumento en los insumos de construcción, cada vez es más caro construir un inmueble en este momento y todo esto hace que el valor del inmueble suba porque ahora me cuesta más construirlo. Pero viene también soportado con una demanda, hay una demanda importante para el activo industrial, entonces podemos subir los precios y se sigue consumiendo el producto. Entonces es un mercado completamente en expansión. Oficinas, que es la línea azul, baja un poquito su valor o su ritmo no acelera tan rápido. Y el promedio, que es la línea gris, pues vemos cómo se mantiene en crecimiento. ¿Qué hicimos en esta gráfica? En esta gráfica comparamos el índice, que lo veíamos, contra una inversión en bonos a 10 años de Banxico. Es una inversión que se considera segura, una inversión que prácticamente no tiene riesgo, para ver cómo se comporta si yo hubiera invertido, lo corrimos en base a 100 en el 2016, en pocas palabras, si yo hubiera invertido 100 pesos en bienes raíces o 100 pesos en el bono a 10 años, ¿cómo me hubiera ido? Bueno, si yo hubiera invertido 100 pesos en bienes raíces, que es la línea azul, al día de hoy tendría 180 pesos. Ese es el crecimiento que hubiera tenido. Y si hubiera invertido 100 pesos en el bono, hubiera tenido un periodo donde hubiera tenido algunas pérdidas, porque hay que recordar que aunque ahorita las tasas de referencia son altas, lo vemos en la última parte de la gráfica, hubo un periodo, sobre todo en el 2019, en donde bajamos todas las tasas de referencia. Entonces, si yo hubiera invertido esos 100 pesos, tendría 140 pesos. Entonces, es decir, la inversión ha sido más atractivo en el modelo
o en las bienes raíces generales. No sé si hasta aquí tengan alguien alguna duda o algún comentario. No, ninguna, Alejandro. Gracias. Buenísimo. Pues nos vamos, como lo comentábamos, muchísimas gracias. Todos los asistentes a este masterclass tendrán un 15% de descuento. Y como lo comentábamos por ahí, Janet nos va a estar ayudando compartiendo una liga de quiz para aquella persona que logre responder estas preguntas que hicimos por ustedes. Tendrá un ticket completamente gratis para el Seal Academy. Entonces, me parece que ya está por acá en el chat. Creo que por acá lo van a compartir la liga de Kahoot. Sí, hola a todos, un placer y muchas gracias por asistir. Les voy a compartir el link en donde pueden entrar. Pueden entrar ya sea por laptop o por celular. Y lo único que tienen que hacer es ingresar a Kahoot y poner el número de juego. En este caso es 538-272 y ponen su nombre para que sepamos quién es. ¿Vale? Entonces les vamos a dar unos minutos para que ingresemos todos y ya que estén todos, iniciamos el juego. Lo bueno es que se está grabando y estamos viendo todos aquí, nos estamos poniendo creativos, ¿eh? Creo que podemos arrancar. Buenísimo. Pues mucha suerte a todos.
Perfecto, pues tenemos a nuestros ganadores. En primer lugar, Manuel Ruiz. Manuel, qué bueno ver que pusiste atención. Segundo lugar, Conrado. Conrado, gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá. Felicidades. Y tercer lugar, Ale. Manuel, pues tú eres profesor de este masterclass, entonces tu pase gratis lo tienes ya ganado. Gracias a tu ponencia, que sin duda va a ser interesante el curso que nos estarás compartiendo junto con Denny, evaluación. Y entonces el premio se transfiere a este segundo lugar, a Conrado Dávila, quien tendrá el acceso completamente gratis para la segunda edición de SEAL Academy. Muchas gracias, felicidades a los ganadores. Gracias a todos por conectarse. Recuerden que todos los asistentes tienen un 15% de descuento en nuestra segunda edición de SEAL Academy. Por ahí los estaremos viendo y saludos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro.